Bienvenidos a Limítrofe, un podcast donde hablaremos sobre tecnología, política, sociedad, ciencia, religión, filosofía, entretenimiento y todo aquello que se ubica en el límite entre la realidad y la ciencia ficción. Mi nombre es Esteban Gobea y conmigo están Caro Félix, ¿cómo estás? Chido, muy bien. Muy bien, hola a todos. Y mi compadre Alejandro Velázquez, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Todo bien, amigos? Aquí en orden, con el buen Excelente. puente. Exacto, con todo vamos, ¿no? Y hoy Sí, vamos aquí. a hablar sobre La máquina del tiempo de H.G. Wells. En concreto, me gustaría plantear la siguiente pregunta para que la platiquemos aquí entre nosotros. ¿Puede la división de clases llegar a tal punto que la especie humana se divida en dos? ¿Evolucione, digamos, hacia dos diferentes ramas? Esa es la pregunta de hoy. Y bueno, como pretexto para reflexionar al respecto, tenemos el libro La máquina del tiempo, que es una novela de H.G. Wells de 1895, que trata sobre un científico anónimo. De hecho, nada más se le llama el viajero del tiempo. Es un científico que inventa pues una máquina del tiempo. Y con esa viaja varios miles de años en el futuro y descubre el destino de la humanidad, por un lado, y también del planeta Tierra. La novela, antes de empezar, para quien no la ha leído de nuestra audiencia, va a haber spoilers para una novela de hace 128 años. Entonces, no sé si sean spoilers realmente, ¿no? Porque digo, ya es muy fácil. Es como estas novelas de las que sabes el final incluso si no las has leído, ¿no? O sea, es tan influyente en la cultura pop que hay un montón de referencias a la novela, ¿no? A los Morlocks, a los Eloi, y por eso, pues, nos es familiar, incluso si no la hemos leído directamente. Es como, yo qué sé, como el Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que a mí me pasó que sin haberla leído ya sabía de qué trataba, ¿no? Incluso el giro de esa novela en particular, pues ya todo el mundo lo conoce. Entonces siento que es un poco pasa lo mismo con La máquina del tiempo. Entonces, sí, vamos a hablar de spoilers porque justamente lo que pasa al final es lo que nos va a dar pie para discutir a nosotros, ¿no? Pero eso para nada es digamos, no queremos disuadirlos de que lean la novela. Es una gran novela, si tienen la oportunidad, pues, léanla, ¿no? Si no lo han hecho ya. ¿Tú, Alejandro, la leíste? ¿Te gustó? Sí, 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 ya la leí hace poco, fíjate. Tiene poco tiempo que la leí. Ahí en un pequeño ciclo que me armé de ciencia ficción. Y sí es cierto eso, ¿no? O sea, yo ya había escuchado o visto como decenas de spoilers en referencias de Los Simpsons, este, no sé, Doctor Who, Futurama, ya sabes, Big Bang Theory, ¿no? Entonces es Claro. cierto eso que mencionas. Está ya como en el, no sé decirlo, como en el imaginario colectivo, ¿no? Sin que realmente tenga que estar el primer referente, ¿no? Es un fenómeno curioso ese. Así, sí, porque además hay muchas películas, ¿no? Hay representaciones televisivas, está pues en todos los medios, entonces es muy difícil escapar de ella, ¿no? Y es una novela que funciona. Tú, Caro, tú has tenido la chance, ¿no? Tú no has leído, Yo no la leí, entonces soy aquí la que no sabe nada. no sabes nada. Bueno, pero cualquier cosa nos preguntas, ¿no? La novela es una historia marco, o sea que hay una narración que envuelve otra narración. La primera pues es un joven, es un narrador que me parece que tampoco tiene nombre, y, o creo que sí tiene nombre el primer narrador, pero no me acuerdo de él, ¿no? Y que es un conocido del viajero del tiempo. Entonces, empieza todo en una especie de tertulia victoriana en la casa del viajero del tiempo. Entonces tiene ahí sus sirvientes, ¿no? Su servicio, que les lleva de comer y están ahí pasándola muy chido. Y el viajero del tiempo les presenta a todos ellos, a todos sus invitados, que también solo se mencionan como el periodista, el psicólogo,
el no sé qué se menciona por profesión, no se les menciona por nombre. Entonces, el viajero les presenta una maquetita y es un modelo de la máquina del tiempo, pero es un modelo ya funcional. Entonces, eso los maravilla, de hecho la hacen desaparecer, o sea, la activan la maqueta en miniatura y la manda al futuro. Entonces, los asistentes ahí a la tertulia ven que desaparece. Eh, y está muy interesante toda la explicación que da la novela, ¿no? Sin entrar demasiado pues muy a fondo, en una ciencia muy dura. De hecho, para los ojos del lector contemporáneo podría ser un poquito simplista en ese sentido. Luego vamos a hablar de eso más adelante. Sí que ofrece una especie de explicación, ¿no? O sea, le da cierta plausibilidad. Entonces menciona, por ejemplo, que las tres dimensiones del tiempo no son las únicas que existen, que hay una cuarta dimensión, que es la del espacio, entonces que sería teóricamente posible moverse en esa cuarta dimensión como uno se mueve en las otras tres, ¿no? Y lo único que necesitas es pues justamente una máquina o un vehículo que te permita desplazarte en esa dimensión. Entonces da esta especie de explicación físico-matemática, ¿no? Menciona incluso, bueno, y también una explicación psicológica y fisiológica a por qué deja de percibirse la máquina, ¿no? Porque supuestamente como está pasando por el tiempo más rápido, entonces lo que vemos de ella, la percepción que tenemos de ella es una fracción, es solo una fracción de lo que tendríamos si no estuviera activa. Se va tan rápido en el tiempo que alguien que la ve, o sea, para un observador, efectivamente desaparece, ¿no? Como si fuera, dan el ejemplo, por ejemplo, una rueda, de los rayos de una rueda, como cuando pues, está girando una rueda no ves los rayos de la misma, ¿no? Sino que se confunden en como, pues sí, parece que estuvieran estáticos, ¿no? Como esta ilusión óptica que generan. Entonces es un poco lo mismo, nada más que aquí, como es tan mínimo la impresión que causa porque está viajando rapidísimo en el tiempo, pues entonces desaparece de la percepción. Hasta obviamente su punto de destino, que es en el futuro, ¿no? Ajá. Entonces, todos quedan, wow, ¿no? Quedan volados de la cabeza. Primero, después, empiezan a pensar que a lo mejor es un acto de prestidigitación, pero pues no hay hilos, no hay nada, ¿no? Que pueda haber facilitado dicho acto. Entonces, empiezan pues, a sacarse mucho de onda hasta que el viajero les dicen, ¿quieren ver la verdadera máquina del tiempo? Acompáñenme a mi taller. Y lo acompañan y en efecto los lleva a donde la tiene y es una versión a escala, en tamaño natural de la maquetita, ¿no? Es interesante mencionar además que no se describe el funcionamiento de la máquina como tal. O sea, la máquina nada más se describe como, pues como un armazón de metal con partes de diferentes materiales, que si cristal, que si, no me acuerdo si marfil o mármol, no me acuerdo exactamente, pero tiene diferentes partes que se ensamblan, ¿no? Y una palanca y creo que como un medidor del tiempo, de hasta dónde te estás desplazando. Y pues así comienza la historia y después hay una especie de elipsis porque los tertulianos se vuelven a reunir la siguiente semana, Ujú. pero ya no está el viajero. El viajero, de hecho, llega tarde a su propia reunión porque ha estado viajando en el tiempo, ¿no? Entonces regresó del viaje y regresó pues, unos Claro. minutos después de la reunión, ¿no? Sí, y llega, pues despeinado, ¿no? Y con la ropa rota, así todo harapiento, medio balbuceando, por lo que acaba de vivir. Entonces, primero come, ¿no? Porque viene, pues, también así famélico, come, y entonces les dice, les voy a empezar ahora sí a contar la historia de mi viaje en el tiempo. Y aquí es cuando cambia de narrador y pasamos a escuchar de voz del viajero en el tiempo su aventura. ¿No? Hasta aquí pues todo muy, pues bastante estándar, ¿no? Bastante sencillo. Em, y bueno, el viajero, me gusta mucho la parte cómo describe cuando activa la máquina, porque es muy importante además, ya había habido, paréntesis, ¿no? Ya había habido diferentes historias sobre viaje en el tiempo, la de H.G. Wells no fue la primera, para nada.
pero sí tiene la peculiaridad de que es de las primeras que se proyectan hacia el futuro, ¿no? Claro, se van Ajá, hacia el pasado, ¿no? Como un ajá, yankee en la corte del rey Arturo, exacto, ¿no? exactamente, por Exacto. ejemplo. Y Claro. ya había habido algunos antecedentes de ciencia ficción, bueno, de obras que hablaban de viaje en el tiempo hacia el futuro, pero eran pocas, eran realmente pocas. Entonces, eso realmente es un acierto porque le sirve a H.G. Wells no tanto para contar una historia, de ciencia dura, como hablábamos la semana pasada. Si no vieron el episodio de la semana pasada, pues ahí está, para que le echen un oído también. Em, Sino que más bien a H.G. Wells lo que le interesa es la reflexión sobre la sociedad de su tiempo. Entonces, al proyectar su ficción en el futuro, pues básicamente puede inventar el escenario que a él Claro. le acomode, ¿no? Por eso, quizás por eso y porque pues también tiene una explicación hasta cierto punto aterrizada en la ciencia, yo creo, esta novela es pues uno de los pilares de la ciencia ficción, tal y como la conocemos Bueno, ahorita. nomás un poco como para... Sí, hay una novela un poquitito anterior, que es justo la de año 2000 de Bellamy, de Edward Bellamy, que no es un viaje en el tiempo, pero sí está hablando de, y más bien es en clave utópica socialista, ¿no? Y habla, y entonces es interesante como contrastarlo a lo que va a ir Wells, ¿no? Porque habla como de una utopía en el año 2000, ¿no? En donde en realidad triunfó un modelo de vida, perdón, comunista y Ajá. se cuenta desde a posterior, ¿no? Entonces es interesante porque está ahí como una especie de contradiálogo, Sí, sí, o sí. contrapunto, mejor dicho, perdonen. Y bueno, otro ejemplo también muy Y ese es interesante del 87, 887. mira, Ah, siete años antes. Un ejemplo también interesante y cercano es Cuento de Navidad de Dickens. de Dickens, sí, claro. Bueno, ok, Ujú. claro, y es un viaje. Que es un viaje en el tiempo al pasado y al Ajá, futuro con el fantasma de la Navidad, ¿no? O claro. sea, es por medios mágicos. Sí. Este, entonces, eh, bueno, sí, 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 también, este es muy curioso. Hay un antecedente que es una obra de teatro de 1781 que se llama, es en italiano, no crean que estoy aquí diciendo nada malo, no, es Anno 7603, ¿no? No sé ¿Cómo cómo se dice? diga. No tengo idea, ¿no? Pero es de un tal Johann Hermann Wessel. Y sí, ¿no? Es pues ciencia ficción futurista, ¿no? Se proyecta desde el siglo XVIII hasta el año 7600. Entonces, sí, hay algunos de estos ejemplos interesantes. Hay también un español, que por aquí se me perdió, pero al rato lo menciono, ¿no? Para no perder ahorita el hilo, pero hay también un ejemplo de un español que escribe una obra de viaje en el tiempo también. Entonces, sí, hay varias, nada más que esta de Wells es una de las más influyentes, diría yo, Sí, ¿no? claro. Ajá. Em, y bueno, el viajero, a mí me gusta mucho la parte donde se activa por primera vez la máquina y cómo describe o sea, el fenómeno que ve el viajero, porque lo describe como yendo en cámara rápida, como ahorita si uno adelanta así un Blu-ray o lo que sea, ¿no? Lo pones en cámara rápida o un video de YouTube así, se mueve todo rapidísimo ve, o sea, entra una pues de sus criadas, ¿no? Entra, así, fuma en chinga, sale del cuarto, el día y la noche empiezan a alternarse, rapidísimo, así, fum, 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 ¿no? O sea, por la luz que entra, ¿no? Empiezan a alternarse así el día y la noche, cada vez más rápido, ¿no? Y luego menciona como que ya no se nota que se alternan, sino que se ve nada más como una especie de luz crepuscular, intermedia entre el día y la noche, porque va todavía más rápido, y empieza a notar cambios alrededor suyo, en el paisaje, en la ciudad, ¿no? Están en Inglaterra, no están en Londres, está en una comunidad cercana, cuyo nombre no recuerdo ahorita, suburbana. Entonces, describe cómo van cambiando, ¿no? Pues las casas, el campo en sí, em, las colinas, etcétera, ¿no? Se alzan, se caen edificios, ¿no? Así, fum, 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 muchísimo. Empieza a aumentar de velocidad y empieza a ver el contador del año, ¿no? Que sube, 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 hasta que cuando va por el año 802.701, empieza a darle un poquito de culo porque, digamos que se acuerda que, o sea, se acuerda que no puede parar
en un momento en el que haya algo ocupando el mismo espacio que él, ¿no? Porque entonces se desintegraría, ¿no? Sería lanzado a todas las dimensiones posibles, algo así menciona, ¿no? Da como una explicación ahí también medio científica o pseudocientífica de lo que pasaría, ¿no? Entonces, ahorita que está en un campo abierto y que no se ve que haya nada que vaya a ocupar su lugar, pues decide detenerse ahí, en ese año, 802.701. Y pues encuentra pues un prado, ¿no? Es un prado enorme, gigantesco, y muy cerca de donde él se detiene, donde se detiene la máquina, ve una especie de esfinge gigantesca. Entonces, lo primero que hace es desatornillar las palancas de la máquina para que nadie la pueda usar, más que él. Y se las guarda en la bolsa, ¿no? Y empieza a explorar. Explorando, llega a toparse con una especie antropomorfa que se llaman los Eloi, que son descritos un poco como, ¿qué será? Pues como seres extremadamente gráciles, ¿no? Elegantes, delicados, bellos, que además es una belleza o sea, del siglo XIX, ¿no? Victoriana, porque tiene como rasgos de, ¿cómo se llama esto? Consumption, lo que les daba siempre en el siglo XIX, esta enfermedad de la tos. Tuberculosis. Tuberculosis. Ujú. Sí, es como una belleza un poco como según el ideal Famélica. Bueno, tuberculoso, así, así, ajá, delgada, como un poquito enfermiza. ojerosa. Sí, ¿no? Ajá, son así, ¿no? Son muy delicados, son muy enfermizos, muy delgados. Y son además, o sea, es como si todos tuvieran este trastorno de atención, ¿no? Porque son incapaces de esforzarse en nada, de esforzarse intelectualmente en nada. Son como curiosos, juguetones, pero también pierden el interés muy rápido. Entonces, llegan como que revolotean en torno a él, le hacen fiesta y luego como que medio se aburren también de él, pero ahí está él, ¿no? Empieza como a vivir con ellos, se da cuenta de que viven en común en unos edificios gigantescos, que están libres del trabajo y de cualquier tipo de preocupación además, y que se alimentan principalmente de frutas. El viajero explorando sube un edificio y echa un vistazo alrededor de la antigua Londres y, bueno, digamos, los municipios ahí aledaños, y lo único que ve, pues, es un vergel sin ningún rastro de civilización anterior. Ujú. Entonces, nuestro viajero concluye que en el futuro por fin se ha alcanzado la sociedad utópica tras la llegada del comunismo. Y pues, suena la internacional, todo, él se emociona, eh, dice, bueno, claro, ¿no? Ya, la culmen de la civilización, ¿no? Pero luego, indagando un poquito más, se da cuenta de que no todo está completamente chido, ¿no? Y no porque sean comunistas, o sea, que no es que lo sean, o sea, más adelante vamos a ver que no lo son, sino que no está del todo chido porque parte de los Eloi desaparece en la noche, de repente, ¿no? Individuos Eloi desaparecen en la noche sin dejar rastro y ninguno de los otros habla de ello. Sí, si les preguntas, Fantástico. sí, ¿no? Es como, Como hay, el hay, Ministerio desa- de Ecatepec. hay desapariciones. Sí. Wow. Ajá. Ujú. Y el viajero les quiere preguntar y ellos pues como que se hacen pendejos, ¿no? Igual, como en Ecatepec, ¿no? Y entonces nuestro viajero decide volver a la Esfinge, donde está la máquina, bueno, cerca de donde está la máquina, y descubre con horror que la máquina ya no está. Sasquatch. Exacto. No está la máquina, nuestro viajero se paniquea y primero, pues no, o sea, no sabe ni para dónde tirar, y luego se empieza a calmar un poco y se da cuenta de que hay marcas en el pasto que indican que la máquina fue arrastrada y que la metieron dentro de la esfinge, ¿no? Em, entonces él empieza ahí a golpear unos paneles de metal que hay en la esfinge para tratar de abrirlos y sacar la máquina, recuperarla. Como no puede, decide que va a esperar, ¿no? Que va a esperar, que va a observar a los Eloi, que va a buscar la oportunidad hasta que la tenga y entonces va a recuperar la máquina ya sea por la fuerza
o por la astucia. Entonces, pues sin mucho que hacer por el momento, vuelve con los Eloi y, y pues nada, estando ahí con ellos, empieza también él a pensar que, pues que a lo mejor no fueron los Eloi porque no son tan fuertes como para arrastrar la máquina y no son tan fuertes, sino que además no están inclinados a realizar ese tipo de esfuerzo, por lo mismo de que pues un poco todo les vale madre, ¿no? Entonces, pues sí, el viajero empieza a aprender el lenguaje de los Eloi, que tiene pocos términos abstractos, casi todo es verbos y sustantivos, o sea, todo muy concreto, y se desconcierta mucho porque se da cuenta de que los Eloi no manejan herramientas, pero a pesar de eso, todo en torno suyo tiene complicados mecanismos. Y también está todo ornamentado, ¿no? O sea, obviamente eso indica que hay un uso de las herramientas, pero los Eloi mismos no las usan, ¿no? Y también se da cuenta de que entre la densa vegetación alrededor de donde viven los Eloi, hay una especie de pozos como, pues como de maquinaria, pozos ahí como artificiales, que echan un aire caliente. Y el viajero piensa que tienen que ver con un sistema de ventilación, ¿no? O sea, a nivel, pues a nivel geográfico, ¿no? Como que toda una zona geográfica está ventilada por un sistema de túneles avanzadísimo. Eh, perdón. Y bueno, así se lleva a nuestro viajero un rato hasta que se encuentra en una de sus excursiones con una Eloi en particular que está a punto de ahogarse en un río. Y como a los Eloi les vale más de todo, sus congéneres como que ven que medio se está ahogando, está en peligro de ahogarse, pero nadie trata de rescatarla. Y el viajero sí la rescata. Y esta criatura se llama Wina y se vuelve pues muy amiga del viajero, ¿no? Mucho. Y entonces ahí nos damos cuenta de que los Eloi no son del todo indolentes. Es uno de los temas importantes de la novela, ¿no? Que a pesar de que sí, les vale madre en general, también tienen este otro lado que es muy cálido, muy cariñoso, ¿no? Muy empático. Y eso lo nota el viajero hasta que tiene trato con Wina, ¿no? Que no se ha perdido. Eso es lo que dice el viajero, no se ha perdido la empatía, no se ha perdido la capacidad de ser solidario, ¿no? Eh, entonces, bueno, una noche empieza el viajero pues, a explorar más, ¿no? Cada vez más, empieza a sentirse un poquito más cómodo, a hacer excursiones hacia el bosque, porque parece que no hay, pues, depredadores, animales depredadores, digamos. Hasta que una noche se topa con, pues con unos seres distintos de los Eloi, ¿no? Primero ve unos ojos brillando en la oscuridad, luego las siluetas, y luego alcanza a distinguir a estos seres que son unas criaturas robustas, de cabellos blancos y de ojos grises, y son extremadamente sensibles a la luz porque viven en los túneles, ¿no? Ajá, de hecho, al que ve el viajero huye y se mete en los túneles, trepando así, ¿no? Trepando como para abajo. Em, entonces, él, pues obviamente está desconcertado el viajero y trata de interrogar a los Eloi al respecto de estos seres, pero los Eloi no hablan de ellos. De hecho, cuando se los mencionas, solo tiemblan, huyen, ¿no? Cambian el tema, no quieren hablar de eso. Em, lo que sí, lo que sí logra recabar, de lo que sí se entera el protagonista, es que estos otros seres se les llama Morlocks. Son los Morlocks. Entonces tenemos a los Eloi y a los Morlocks. Em, obvio, el viajero llega a la conclusión de que pues, si no fueron los Eloi quienes robaron su máquina, pues tuvieron que haber sido los Morlocks, porque además ellos sí tienen la fuerza física necesaria, ¿no? Para jalarla. Y debajo, como ya dije, hay un complejo sistema de túneles y de cámaras subterráneas y están todos como plagados de maquinarias, ¿no? Como de maquinaria muy compleja. Y el viajero, de hecho, se introduce en estos túneles para ver qué hay dentro, ¿no? Él lleva ahí unas cerillas y no sé qué, entonces pues con eso se va ahí alumbrando y se da cuenta de que estos Morlocks no solo viven en estas cámaras subterráneas, sino que operan las máquinas que hay ahí, ¿no? Los Morlocks son trabajadores, ¿no? De esas máquinas. Y se da cuenta que ya que nada crece debajo de la superficie,
los Morlocks se alimentan de carne, ¿no? Encuentran rastros de carne, a diferencia de los Eloi, que son vegetarianos. Entonces, empieza el viajero justamente a deducir que, y esto es lo que da origen a nuestra pregunta de hoy, ¿no? Que las divisiones sociales, la diferencia de clases que él conocía en la época victoriana entre la burguesía y el proletariado, pasados miles de años, por virtud de la fuerza, o sea, por virtud de la evolución biológica y de la fuerza de la adaptación, obviamente, ¿no? Que la va haciendo posible, hizo que la especie humana se dividiera en estas dos variantes, ¿no? Quizá podemos hablar ya de dos especies incluso, ¿no? En No, estas, pues sí. sí, ¿no? Ujú. De estas dos especies, en los Morlocks y en los Eloi. Y que los Eloi tendrían que ser los descendientes de los burgueses que en su afán de separarse y de vivir una vida cómoda, terminaron por volverse absolutamente incapaces de realizar ninguna labor por sí mismos, ¿no? Volverse estos seres indolentes, completamente dependientes de los Morlocks, Ujú. em, incapaces de ninguna labor física. Y en contraposición, los Morlocks evolucionaron para vivir en ese entorno subterráneo, se adaptaron, retuvieron la suficiente inteligencia para trabajar y reparar las máquinas, pero no mucha más, dice el protagonista, ¿no? O sea, parece que no son mucho más inteligentes que eso y evolucionaron para ser carnívoros, claro, ¿no? Entonces, em, pues sí, a mí lo que me llama mucho la atención es que menciona el viajero que los trabajadores fabriles de Londres estaban ya en su época acostumbrándose a un entorno subterráneo con poca luz solar. Y yo me pregunto, bueno, o sea, ¿cuánta luz solar hay en Londres de por sí, no? O sea, no, o sea, no creo que haya tanta, ¿no? Como para que vivir abajo de la tierra, haga una diferencia, ¿no? No, yo creo que sí hay, porque les gustan Sí, sí, las eso es rosas y parecido. para tener rosas, cultivar rosas necesita sol. Y siempre me he preguntado cómo le hacen los ingleses para cultivar tantas dalias y rosas, la verdad, porque son medio piquis con Con el el sol. clima y el sol, ¿no? Y siempre, pero es Inglaterra, güey, o sea, ¿cuánto sol puede haber? Pero al parecer, pues sí hay, porque hay rosas y dalias en Inglaterra. Entonces sí, entonces algo de sol sí les faltaba, ¿no? Em, y bueno, además, esto lleva al viajero a especular también sobre la inteligencia porque piensa, o más bien parece ser que los Eloi han disminuido su capacidad intelectual, porque eh, la hipótesis del viajero es que al no haber ningún peligro, no tienen ninguna necesidad de utilizar la inteligencia, ¿no? O sea, esta idea de que la inteligencia es una especie de ventaja biológica, ¿no? Aunque teóricamente podrían defenderse de los Morlock, ¿no? O sea, los Morlocks sí son un peligro. Sí, los Morlocks son un peligro, ajá, sí, eso, es Bueno, claro los que los Morlocks son Morlocks. un peligro, pero eso es una como especie de paradoja que tiene la novela, ¿no? Los Morlocks sí son un peligro, los Eloi parece que conocen el peligro que entrañan los Morlocks, nada más que deciden ignorarlo, y es como si ya se hubieran resignado, ¿no? Como si ya se hubieran resignado, entonces, bueno, sí, los Morlocks se llevan a algunos de ellos en la noche, pero hay más, ¿no? Y no es como que sufran mucho por esa falta, por lo mismo de que los Eloi son medio indolentes, ¿no? Y, y el hecho de que además conservan pocas diferencias entre sí, ¿no? Tanto físicas como, pues, o sea, culturales, ¿no? No tienen como una personalidad propia que se note, más allá de Wina, ¿no? No parece que tengan rasgos propios cada uno de ellos, como para que el que falte uno haga una diferencia en el grupo, ¿me explico? Si es Y eso es algo. interesante, ¿no? Ajá. También hay como menciona esa, como parte de esa insuficiencia que tienen como sociedad o como especie radica mucho en que no, como que no, bueno, no que no hayan desarrollado, más bien perdieron esta noción de la individualidad social
y la individualidad personal, ¿no? Porque inclusive dice que, hasta donde recuerdo, ¿no? Es una comunidad o sociedad demasiado homogénea, ¿no? También ahí realza la necesidad de que los individuos se diferencien entre sí para poder desarrollar otras inteligencias, otras habilidades, ¿no? Inclusive también ya ves que los Morlocks pasa lo mismo, ¿no? O sea, los pone todos como si fueran seres iguales, ¿no? Ujú. Con todo el terror que eso implica, ¿no? Porque, o sea, inclusive entre, o sea, tú ves dos tigres y hay diferencias entre ellos, ¿no? A pesar de que el dibujo de su piel pueda parecer similar, ¿no? Pero yo sí alcanzo a ver como este horror hacia la igualdad de todo eso, ¿no? A la que los lleva, como dices, ¿no? Los Eloi, pues sí, que son como, yo creo que es a lo que llegarían los Whitexicans, ¿no? Si evolucionara el paso del tiempo, ¿no? Mil años, O sea, esos güeyes mil no años. pueden, sí, ¿no? Esos güeyes no pueden abrir una caguama con algo que no sea un destapador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no manches, ¿no? Y lo terrible que resulta también la idea de que los Morlocks, o sea, simplemente están trabajando porque eso fue su destino todo el tiempo y nunca lo dejaron de hacer, ¿no? Ajá. Eh, yo creo que también por eso ahí se pregunta o llega a la conclusión de que no hay más inteligencia porque nunca ponen en duda pues, para qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Que Sí, es estar beneficiando a los güeyes a los que se comen después, ¿no? de hecho pareciera que no es como, o sea, a ver si me explico. Es como si siguieran trabajando por pura costumbre, ¿no? O sea, Sí, sí, conservan sí. la capacidad técnica de darle mantenimiento y de operar estas máquinas, pero pues parece que hasta ahí, o sea, no es como que ellos tengan máquinas propias, como que generen nuevas máquinas, innoven, nada de eso, ¿no? Es solo como que lo siguen haciendo porque así lo han hecho durante milenios, ¿no? Es un poco la implicación. ¿Quieres decir algo? Ah, dime, dime. Ah, Bueno, yo no la he leído, pero lo que dicen me resuena un montón, sobre todo porque es una novela de 1895. sí. Eh, digamos, al contexto intelectual, sobre todo londinense, ¿no? O sea, 30 años antes se había publicado La evolución de las especies, ¿no? Y 20 años antes se había publicado El Capital de Marx, ¿no? Entonces a mí ahí son como dos, o sea, de alguna manera me resuenan un montón esta visión y este contexto intelectual en la novela, ¿no? Toda esta idea que va a tener Marx derivada de alguna manera de Darwin, de que la enajenación del obrero del proceso productivo, del conocimiento del proceso productivo y además de su producto, que es en el antiguo régimen el valor de uso y en el nuevo régimen, digamos, es esta mercancía, genera a su vez, además de esa enajenación del producto del trabajo, a una especie de pérdida o supresión de las capacidades del hombre, ¿no? O sea, pensando un poco en esta visión darwinista de que órgano que no se utiliza Se atrofia. se atrofia, ¿no? Ujú. Entonces, el obrero virtuoso, que es Ujú. una categoría que instaura Marx para referirse como a este nuevo trabajador que ya nomás está todo el tiempo apretando un botón y ya no sabe cómo se hace la mesa que originalmente sabía hacer, ¿no? Sino que ya nomás sabe apretar un botón de la máquina y todo el tiempo está nomás 18 horas del día apretando ese botón ya nomás para subsistir en lo mínimo y en donde no encuentra una realización del trabajo, de su ser en su producto del trabajo. Bueno, eso genera una supresión, ¿no? De tus capacidades que te llevan a hacer una especie a lumpenizarte, a volverte un lumpen, pero además, pues una especie de infrahumano, ¿no? Y entonces es como si estuviese llevando este argumento a su consecuencia histórica, ¿no? Ajá, Que va evolutiva, y como o biológica. sea, Ajá. eso está interesante, ¿no? Desde el punto de vista de su contexto, porque es como si estuviese tomando tanto las ideas de Darwin como las ideas De Marx. de Marx, ¿no? Y de otros pensadores que en ese momento estaban hablando sobre los efectos del tipo de trabajo que estaba surgiendo en la plena Inglaterra industrial, ¿no? Decimonónica, y de los efectos de la mala alimentación, de la contaminación. O sea, en este tiempo Londres era la ciudad más contaminada del mundo, además, ¿no? O sea, ahí sí era oscura, pero por la nata de humo, Ujú. ¿no? Que estaba en Londres, ¿no? Y Sí. por las fábricas, El nivel de ¿no? El hacinamiento en que nivel, o sea, vivían. de alguna Ajá. manera supongo que sí, todas estas ideas o todos estos fenómenos resonaban en los autores, decían, bueno,
que va a implicar, o sea, y insisto, la evolución fue un planteamiento teórico demasiado importante para ese momento, ¿no? Entonces, pues ellos decían, bueno, si el que el hombre cambiara los árboles por las praderas lo llevó hasta este punto, ¿no? De transformación, ¿qué va a pasar con este entorno tan hostil y horripilante y vida enajenante que ahora están teniendo los trabajadores y las personas que viven en las ciudades y pensando que además esto se va a volver el modo hegemónico de vida de todo el mundo, ¿no? Que es un poco como yo creo que lo estaban viendo. Entonces supongo que de ahí también viene mucha de esta visión de Wells, aunque a lo mejor me equivoco. No, de hecho tienes toda la razón, toda la razón. O sea, es muy interesante cómo Wells, de hecho, o sea, Wells se identifica a sí mismo como socialista, o sea, tiene ideas socialistas, Wells, Ujú. ¿no? Y de joven, por lo que leí, de joven le tocó o sea, él viene de una clase trabajadora. Su mamá trabajaba en una, pues creo que en una especie de taller, ¿no? Igual, subterráneo, porque además hay que saber que, o sea, hay que poner en contexto que en el siglo XIX había además todo tipo, o sea, además de que el trabajo pagado en las fábricas era horrible, espantoso, porque no había lo que conocemos hoy como legislación laboral, ni derechos humanos, ni nada de eso. Sí, oye, eso es espantoso, imagínate Ajá. entonces. O sea, ponían a trabajar a los niños, ¿no? Qué mala suerte. Sin ningún, o sea, sin empacho, ¿no? Era horrible, horrible. Hay páginas del Capital, del primer tomo, que yo me acuerdo que se avienta como 50, 60 páginas, Marx hablando de las condiciones de los trabajadores de su época, ¿no? Y son condiciones espantosas, espantosas, ¿no? Por lo que tú gustes y mandes, o sea, por peligros en el área de trabajo, por las pinches, jornadas laborales que eran larguísimas, por el hecho de que, pues, esta banda venía muchas veces del campo y había migrado a la ciudad, y en la ciudad, vivía de nuevo en condiciones de hacinamiento horribles, ¿no? Antihigiénicas, chingo de ratas, ¿no? Este, entonces el siglo XIX a ver, si hacemos un ranking, el siglo XIX está en el top 5 de los peores siglos de la historia, ¿no? No, y Este, además también la producción fabril en ese tiempo era medio cárcel, o sea, estaba sí, a eso iba, que este además, modelo ujú, carcelario, ¿no? Porque tenías aunado a que ese trabajo pagado era horrible, había además múltiples instituciones, muchas de ellas de origen puritano, ¿no? Que pretendían, digamos, pues sí, mediante el trabajo forzado, por ejemplo, según ellos, eh, ¿cómo se le llama esto? redimir a los vagos. Ajá, sí, 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 quitarle lo vago a los vagos, este, mm, reintroducir en la sociedad a los criminales, pero incluso a mujeres que la moral del tiempo consideraba pecaminosas o perdidas, o Como sea, de madres solteras. solteras, ¿no? Divorciadas, también eran objeto de trabajo forzado, ¿no? Hasta viudas, por lo que sé, ¿no? Como te Viudas. de casi nombre, Yo recuerdo, entonces estás marginada ya de la sociedad, eres un paria porque no tienes un nombre a tu cargo. yo recuerdo, por ejemplo, también ahorita que estaban mencionando, en algunas novelas de Emil Solá, ¿no? También cómo se refleja la vida de estos trabajadores. No me acuerdo en cuál de las dos, no sé si en Germinal o en La Taberna, en la que, o sea, podría estar describiendo completamente a los antecesores de estos Morlocks, ¿no? Que describe a las mujeres, a las planchadoras particularmente, cómo trabajaban en sótanos, en jornadas larguísimas, ¿no? Imagínense con el vapor de las planchas, ¿no? Que tenían que poner en el carbón y todo eso. Y que además tenían ese trabajo porque lo que mencionaba Caro, ¿no? Muchas de ellas eran mujeres alienadas por la vida que habían llevado, ¿no? Y que sí describe que pocas veces veían la luz, ¿no? O sea, imagínense ese tormento, ¿no? O Y sea, no, trabajaban no por está muy comida lejano a y lo que, alojamiento, o sea, no es como que les pagaran, güey, ¿no? sí, o sea, sí, situaciones culerísimas, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, no está tan lejos, ¿no? La distopía que describe en ese futuro Wells, pues. Que es además lo que defienden los libertarios ahorita, ¿no? O sea, es como, volvamos a ese tiempo antes de que hubiera regulación laboral, ¿no? O sea, si los niños pueden generar ingresos, pues pongámoslos a trabajar, ¿no? En fin, es muy importante justamente esto que están mencionando ustedes, ¿no? Porque no hay que perderlo de vista. O sea, sí, este libro es un producto de su época. Y Wells, pasó justamente, o sea, digamos, empezó así en esta clase social
le tocó trabajar incluso como aprendiz, creo que como de tintorero, ¿no? Entonces, pues trabajaba así en un pinche sótano ahí todo apestoso, ¿no? No veía la luz. Y bueno, conforme a él le tocó, digamos, ascender, ¿no? De clase social, o sea, le tocó ascender, tuvo formación científica, se volvió un escritor muy vendido, muy renombrado y tuvo incluso contacto con la clase privilegiada, con la clase dominante, por supuesto, ¿no? Tuvo este ascenso en la vida. Entonces, un poco justo a lo que va esta novela, siento, es a una reflexión sobre esa desigualdad que Wells percibía en su tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si la dejamos aumentar, ¿no? Si la llevamos a su consecuencia lógica, biológica, ¿no? Eh, y es efectivamente, pues, una especie de, em, ¿cómo se le llama esto? Pues sí, como tratar de prevenir, ¿no? Como tratar de levantar la alarma entre la sociedad de su tiempo, ¿no? Sobre a dónde llevaba esta división. Y al mismo tiempo es Sí, una es una especie, advertencia, ¿no? es Ujú. una advertencia, sí, gracias. Advertencia es la palabra, se me van de repente los... Em, y es una también una especie de crítica a la idea del progreso, ¿no? Del progreso Sí, sí, sí. social y del progreso evolutivo. De hecho, investigué por ahí que H.G. Wells tenía un artículo científico donde hablaba de procesos evolutivos de ciertas especies que no iban a mejor, o sea, que realmente iban a peor, ¿no? O sea, que la adaptación a ciertas condiciones de ciertas especies hacía que tuvieran cambios, ¿no? Fisiológicos que después ya no les servían, ¿no? Y Mm. los llevaban incluso a tener un peligro de extinción, ¿no? A ciertas especies. Yo no soy biólogo ni sé qué tan viable o qué tan certera fuera su teoría en ese tiempo, o sea, ahorita qué piensa la biología de esto, solo me llama mucho la atención que justamente esa es como la idea central de esta novela, ¿no? Porque habla de que la evolución por sí misma, o sea, estamos hablando de un proceso de evolución que es el que separa a la humanidad en los Morlocks y en los Eloi, pero es un proceso de evolución que no va para mejor, ¿no? En ninguno de los dos casos. Y que al mismo tiempo, socialmente, no puede haber esta evolución si existe esta diferencia tan marcada de clases sociales, ¿no? Porque además, y este es el giro como máximo de la novela, bueno, es uno de ellos, los Morlocks comen carne de los Eloi, o sea, los Morlocks se alimentan de los Eloi, porque pues sí, no hay vacas, no hay ganado, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan la carne? De los Eloi, son ellos los que hacen desaparecer a los Eloi en la noche, ¿no? Bueno, ellos son Para controlados comérselos. Entonces, de alguna manera, sí, no, de alguna sí, manera, pero los Morlocks trabajan para mantener como los las granjeros. condiciones de los Eloi, nada más que los Eloi se han vuelto una especie de ganado para los Pues Morlocks. sí. Esto o sea, a mí no sé, me hizo pensar mucho, ¿sabes? Me hizo pensar mucho porque aunque Wells fuera socialista o se identificara con las ideas socialistas, los Morlocks son menos humanos que los Eloi en la novela, ¿no? Los Eloi todavía conservan rasgos de solidaridad y de capacidad de empatía, pero los Morlocks parece que no, o sea, la única actividad inteligente que tienen es la manipulación de las máquinas y fuera de eso, pues no hay mucho más, ¿no? De hecho, ellos, el protagonista se tiene que defender a los golpes de los Morlocks, ¿no? Así les parte la cabeza a algunos con con un palo, hace un incendio forestal para escapar de ellos, ¿no? Porque lo están persiguiendo. En ese lapso de la persecución muere Wina. En fin, pareciera que la pérdida aquí, la tragedia es la pérdida de Wina, ¿no? Porque ella encarna esta solidaridad y esta empatía y esta capacidad del ser humano de ser fraterno. Y por otro lado están los Morlocks que parece que ya la han perdido, Mm. ¿no? A pesar de que los Morlocks son los oprimidos durante miles de años. No, entonces no sé usted ¿tú qué piensas, Ale? Sí, yo también me preguntaba eso, ¿no? O sea, él crea un lazo. Yo no sabía este detalle de que él estaba, o sea, tenía ideas socialistas,
pero sí, o sea, efectivamente, la única criatura con la que crea un lazo sería el descendiente de aquella clase pues con la que él tenía problemas, evidentemente, por esta división social, ¿no? Y en ningún momento le otorga alguna de estas cualidades a los Morlocks, o sea, sí están muchísimo más cerca de los animales, si no es que ya lo son completamente, ¿no? Una especie como de Dios que pues puede manipular las herramientas de la misma manera en la que lo hacen los chimpancés que nosotros conocemos, ¿no? Eh, pero sí, en ningún momento hay algún atisbo, no se alcanza a vislumbrar absolutamente nada más que les otorgue a ellos, ¿no? O sea, de verdad sí son, o sea, completos antagonistas, ¿no? No tienen absolutamente nada de bondad, ¿no? Y resulta interesante eso, ¿no? Porque, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, uno pensaría que precisamente por las condiciones en las que vivieron durante miles de años, y desde todas las teorías sociales, habrían creado más bien una hermandad, una sociedad distinta para poderse liberar de ese yugo y todo eso, y no simplemente convertirse en Bestias, ¿no? máquinas biológicas trabajadoras, ¿no? Exacto. Sí, yo de hecho, o sea, sí me quedé con la duda de si no cabría por ahí leer un poquito más y pensar a lo mejor que los Morlocks tienen su lenguaje, ¿no? Y tienen su organización social mucho más complicada de la que el viajero es capaz de ver, ¿no? Porque el viajero aquí hace dos cosas, ¿no? Que me parecen muy interesantes. Por un lado, critica las obras utópicas de su tiempo, ¿no? A ver si no se me va la idea, ¿no? El mismo retrato de la sociedad de los Eloi es una especie de crítica a la utopía. Aparentemente viven una utopía que luego se revela como no una distopía, sino una anti-utopía, ¿no? Que es un concepto diferente, ¿no? O sea, es Ujú. el hecho de que aparentemente es una utopía, nada más que es como cuestionarse qué tan deseable es llegar a ese punto utópico, ¿no? O sea, no llegamos con la utopía a un punto de atrofia de las facultades humanas, al no haber justamente ningún tipo de dificultad que, que sea un acicate para la inteligencia humana, ¿no? Si no hay esta dificultad, si no hay este obstáculo que continuamente eh, estimule la inteligencia humana, entonces el ser humano parece que llega a un punto de estancamiento y de hecho de involución, ¿no? Que es lo que le pasa a los Eloi. Ajá. De Entonces, hecho, hay, por ejemplo, un detalle que también quería mencionar hace rato, que también es interesante cómo, eh, no sé si él habrá tenido conocimiento sobre lingüística, ¿no? Pero cómo al hablar de esta incapacidad que tienen para realizar muchas acciones, también habla de que su lenguaje es muy pobre, ¿no? También aludiendo a estas teorías de que mientras más capacidad tienes de nombrar abstracciones o de desarrollar conceptos, pues mayor capacidad tienes de ambiente y de modificarlo también, ¿no? Entonces también ellos han perdido esa habilidad, ¿no? De imaginar la palabra. También por eso lo pone, o sea, si bien le da a los Eloy, o sea, sí cierta bondad, pues ambas especies son pendejonas, ¿no? sí. Obviamente los Eloy son más pendejos, ¿no? Porque esos güeyes no saben hacer ni madres, ¿no? Pero los otros carnales, pues sí, sí es el pedo de, bueno, solo sé hacer esto, pero sabemos que pues han estado oprimidos, ¿no? Pues interesante que también aborda, aunque sea de manera muy, muy breve, ¿no? Y ancilar, pero esta cuestión de la importancia de un lenguaje desarrollado para poder tener ciertas capacidades, ¿no? Sí, exacto, la idea de que el lenguaje es el medio del pensamiento, ¿no? Y que no puedes pensar sin el lenguaje, o sea, en la medida en que el lenguaje es capaz de, como tú dices, de nombrar cosas, de nombrar diferentes conceptos o de crear diferentes conceptos abstractos, el pensamiento se enriquece, ¿no? Y que a la inversa, una señal del empobrecimiento de esta capacidad de pensamiento la encontraríamos en un empobrecimiento del lenguaje, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, sí, sí. ¿Quieres decir? ¿Quieres Ujú. decir? Ah, y por otro lado, eh, sobre la utopía, o sea, sí, está esta crítica en general, ¿no? Como a la utopía
Ay, se me fue un poquito la idea, pero sí, se me fue gacho, perdón, se me fue. Em, a ver, dinos algo, Alejandro, que te guste de la novela, así como que puedas observar ahorita, a ver si regresa la idea. Pues, bueno, quería hacerlo un poquito más adelante, retomando una idea que ustedes mencionaron al principio, que yo creo que también una de las grandes aportes que tiene la novela y en lo que radica mucho de su valor, su importancia y también yo creo que su éxito, es, ahorita que mencionaban los antecedentes de viajes en el tiempo, eh, no sé si esta sea la primera en la que ya los viajes no se deben a un elemento fantástico, no son a través de un sueño como en Dickens, ¿no? Sino que ya trata de justificarlo por medio de una ciencia ficción dura, o bueno, algo que tiene de ciencia ficción dura, ¿no? Al describir, ¿no? Los desplazamientos. eh, Más adelante, por ejemplo, ahorita que lleguemos al final de la novela, eh, cómo describe eso que mencionas del movimiento de los astros, Ujú. pero conforme va avanzando más, que se da cuenta de que la luna desaparece, de que el Ah, sol se si ha quieres, agrandado, ya cuéntanos esa perdió su parte, color. porque a mí me faltó contarla. Entonces, sí, si quieres, cuéntanos eso, porque está chido, sí. Sí, ¿no? Hacia el final, ¿no? Cuando él ya pretende regresar, está perseguido por los Morlocks, logra introducirse en la máquina y activa la palanca, ¿no? O sea, en un acto ya más de reflejo, y comienza a avanzar, ¿no? Hacia adelante. No recuerdo la fecha, pero comienza a viajar millones de años, Millones, ¿no? ajá. Entonces ve cómo desaparecen las especies, cómo cambia el paisaje completamente. eh, Llega a algún punto en el que solamente existen cangrejos gigantes, mariposas gigantes, ¿no? Un mar quieto, ya no existe la luna. Pareciera, eso no lo explica, pero me gusta que no lo explique, ¿no? Que la Ujú. Tierra parece haber perdido su movimiento de La rotación rotación, sí. y entonces una cara siempre está volteando hacia el sol y la otra siempre está en penumbra, ¿no? Y el sol está ya como más grande, ¿no? Como que está a punto de Mm. volverse supernova, creo. Entonces, Sí, sí, como sí, sí, gigantesco, exacto. pero ha perdido parte de su brillo. Es como un paisaje así surrealista lo que te pone, ¿no? Es increíble. Esa parte me gustó mucho. Sí, a mí también me fascina, ¿no? O sea, toda la crítica social que tiene antes y el periplo ahí del personaje, pero esa parte me parece maravillosa, ¿no? Por lo fantástico precisamente, ¿no? Y toda la imaginación. Y es un pedacito muy breve de la novela, o sea, ya nada más es el penúltimo capítulo, me parece, ¿no? Eh, Sigue avanzando y descubre que ya solamente el último residuo que queda de vida son algunos líquenes, algún limo, por ahí musgo, ¿no? Se baja un poco para contemplar, el aire evidentemente está bastante más enrarecido, eh, y bueno, vuelve a la nave, ¿no? Y decide ya regresar en el tiempo, ¿no? Y llega Pero tarde además se volvió todo un... ¿Cómo? y llega tarde a su reunión, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, o sea, regresa en el tiempo y llega un poquito tarde. Sí, es que me encanta ese. Llega como 15 minutos tarde, ¿no? o sea, tienes una máquina en el tiempo y llegas tarde y decir, no mames, güey, ¿no? O sea, está cabrón. Y sí, o sea, es maravilloso, ¿no? O sea, además creo que se volvió icónico porque en muchísimas de las películas donde se habla de viajes en el tiempo y todo eso, tomaron ese recurso, ¿no? Que mencionabas de que todo pasa rapidísimo, rapidísimo, ¿no? Sí. Eh, También quería mencionar ahí si la pueden ver, hay un capítulo de Futurama que a mí me fascina porque viajan en el tiempo exactamente la manera en la que la describe este Wells. Eh, Al final ya no pueden ir para atrás, pero llegan al final de los tiempos, ¿no? Y descubren que el Lo vi, tiempo es sí. cíclico, ¿no? Entonces Sí, vuelve a gran haber un Big que Bang. vuelven hacia adelante, ¿no? Se siguen Sí, sí, así sí, derecho y vuelven al punto, ¿no? De donde Ujú. partieron. exacto. Sí, te dice, ya Está bien nomás chingón. hay que esperar y aquí irnos adelante, ¿no? Luego un Ajá. pendejo se cae sobre la palanca y otra vez tienen que repetir el Sí, ciclo, ¿no? Está sí. cagadísimo, ¿no? Ajá, Pero bueno, o buenísimo. sea, porque sí, o sea, el capítulo tiene pocos años, ¿no? Cómo sigue generando muchas imágenes dentro de la imaginación de quienes todavía abordan la ciencia ficción, ¿no? O sea, es un tremendo novelón, ¿no? Y bueno, creo que ya me salté muchas cosas y eso, pero
No, no, Pero no, bueno, no, ahí quería no. mencionarlas, ¿no? O sea, porque lo que sigue en la novela, lo que sigue es justo como tú dices, viaja al futuro hasta el punto donde parece que el sol ya va a explotar. O sea, es como ya en los últimos momentos de la Tierra, ¿no? Un poco lo que Sí, se ve ahí. Que es muy interesante eso, porque también tiene que ver con la teoría de la evolución de Darwin, porque al parecer hay una, no sé si es de Darwin esta teoría, pero se le llama en inglés tidal evolution, o sea, como evolución de ola, ¿no? Y la idea es que la mm, evolución seguía como el movimiento de una ola, o sea, que iba hacia adelante, ¿no? Y luego que iba en retroceso. Y que por eso, digamos, o sea, si la vida surge en el mar, por eso termina en el mar, por eso en la novela los últimos seres que ve son a estos como cangrejos gigantescos, ¿no? sí, sí, sí. Ajá, porque es como la vida primera, que es la vida última, ¿no? Eso está interesante. Y también que pareciera, por eso mismo pareciera que la humanidad no avanza, o sea, la humanidad se queda en la etapa de los Morlocks y los Eloi. Es lo último que sabemos de la humanidad, con lo que la novela parece decir que el ser humano no sería capaz de superar eso, ¿no? De superar eso. Que entonces la división de clases acabará con el ser humano, eventualmente, ¿no? Eso Sí, sí, sí. pareciera querer decir la novela. Está bastante jodido, ¿no? O sea, pero puta madre, pues volteas a ver y dices, chingado, pues parece que sí, ¿no? O sea, Exacto, porque justo a raíz de esto me puse a pensar, ¿no? ¿Qué tan viable es? O sea, porque una cosa es, no sé, para que haya cambios biológicos según la evolución, pues tienen que pasar miles de años o cientos de miles. Eh, pues un poco para que estas dos especies de humanos ocurrieran, pues ambos tendrían que estar igual, miles de años en esa misma situación, ¿no? Pero el capitalismo no, o sea, no parece que se quede mucho tiempo en el mismo estadio, ¿no? O sea, el estadio de la producción fabril, etcétera, no es que lo hayamos trascendido, solo que no es lo único que hay en el capitalismo, ¿no? No es como que la única división capitalista sea entre obreros fabriles, ¿no? O sea, que trabajan en fábricas y burgueses, ¿no? Hay muchos otros tipos de obreros, ¿no? O de proletariado, ¿no? Es como mucho más eh, variado, ¿no? Entonces, me parece difícil que ocurriera que el mismo proletariado pasara miles y miles y miles de años en las mismas condiciones hasta que empezara a desarrollar cambios físicos, ¿no? Pero me empecé a preguntar qué tanto afecta la condición social, la clase social, en la fisiología, ahorita, observablemente, ¿no? Y encontré cosas bien interesantes, ¿no? O sea, yo sé que no estoy hablando de cambios genéticos, ¿no? O sea, lo tenemos muy claro, que no estamos hablando de que sea suficiente tiempo como para que los cuerpos muten y, y haya un cambio a nivel pues, genético, ¿no? Estamos hablando de cambios meramente fisiológicos creados por las solas condiciones de vida, ¿no? Y encontré que de hecho durante el siglo XVIII y XIX, que fue el siglo en el que o sea, el par de siglos en el que la anatomía tuvo mayores avances, ¿no? Pasaron muchas cosas, o sea, desde que había una prohibición a diseccionar cadáveres hasta que, por ejemplo, en Inglaterra pasaron una ley que permitía a los anatomistas diseccionar los cadáveres de los criminales que eran condenados a muerte, ¿no? Hasta que, pues hasta lo que tenemos ahorita, ¿no? Donde ya no está, o sea, no es mal visto diseccionar un cuerpo, ¿no? Es como parte del proceso médico, pero había como todo un anatema de orden religioso y social y moral al respecto, que no permitía la investigación anatómica, ¿no? Entonces hubo, pues incluso un tiempo grande en el que o sea, en que había toda una industria del robo de cadáveres, ¿no? Los llamados resurreccionistas que compraban los cadáveres a cabrones que los robaban, ¿no? Del cementerio, se los llevaban y los abrían, ¿no? Entonces, de esa época, ¿no? De esa época del siglo XVII, XVIII, em, encontré que, de hecho, buena parte de esa anatomía tenía errores en sus hallazgos porque había glándulas.
¿no? Por ejemplo, el timo, glándulas que aumentan el tamaño. O sea, si eres de la clase trabajadora y llevas una vida pues de privaciones, ¿no? De desnutrición, de mucho trabajo, de mucho estrés, va, posiblemente eso afecte tu organismo de manera tal que algunas glándulas aumentan o disminuyen su tamaño, ¿no? Y entonces, buena parte de la anatomía de ese tiempo se basaba en abrir, pues, sobre todo a gente de extracción, pues, más baja, ¿no? De extracción popular, de las clases bajas, porque, pues, obviamente, si venías de la nobleza o de la aristocracia o eras un burgués con dinero, tenías manera de permitirte ciertas protecciones, ¿no? Para que no se robaran tu cadáver, ¿no? O el de tu familiar. Ajá. Había ataúdes como a prueba de robos, ¿no? Sistemas como de alarma, ¿no? Para que no se robaran los cuerpos de los ricos. Había toda una industria también, ¿no? O sea, orientada a impedirlo, ¿no? El robo. Entonces, pasaba que habrían más cadáveres de la gente de clase trabajadora, por lo que muchos de los hallazgos como por ejemplo el tamaño normal que debería tener el timo, estaban errados, ¿no? Estaban errados por las muestras que tenían, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, trataron durante finales del siglo XVIII, hubo un caso en Estados Unidos, en Nueva York, en el que trataron a niños de muerte de cuna, ¿no? De muerte de cuna. em, no, bueno, el síndrome de muerte repentina del lactante, ¿es muerte de cuna? Que es como, o sea, está bien chistoso que es el nombre médico, es síndrome de muerte repentina del lactante. O sea, el nombre médico básicamente dice, no sabemos por qué chingados se mueren los niños, ¿no? Es muerte repentina los niños, ¿no? Este, Que Sí, casi como siempre es porque se combustión ahogan. espontánea, ¿no? es porque se ahogan, entonces. Porque Casi parece que siempre. no, o sea, parece Sí. que parte de lo que, en su momento, al diseccionar a varios de los niños que habían muerto de muerte repentina del lactante, pero además eran niños que venían de clases, Bajas. en este caso altas. Ah, ok. Ajá. Estamos ya en otro punto, estamos ya a finales del 19, incluso principios del 20, ¿no? La primera década del 20 cuando ocurrió esto. Niños de clases altas, se les practicó la disección porque habían muerto por muerte repentina del lactante, se les hizo una disección y entonces encontraron el timo, ¿no? Los anatomistas encontraron el timo y dijeron, están muriéndose porque estos niños tienen el timo muy chico. Sí, la muerte repentina del lactante se debe a que el timo de estos niños es más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que a varios de estos niños los sometieron a un tratamiento como con radiación para aumentar el tamaño del timo. ¿Y les causaron cáncer? Les causaron la muerte, quemaduras de tercer Ay. grado, todo tipo de daños, severas lesiones. eh, y esto, digamos, es solo uno de los casos que encontré, ¿no? De cómo las diferencias entre las clases son tan marcadas que incluso pueden llegar a marcar un error anatómico, ¿no? Un error en la ciencia anatómica, que asumía que el timo debía ser más grande de lo que era en realidad, porque así lo habían estudiado. También habían abierto niños pobres antes para saber de qué tamaño era el Sí, es timo que, de un es que, es bebé. que esa era la cosa, que la mayoría de los niños que habrían antes eran pobres. Pero, Y lo que leí además es que o sea, las diferencias fisiológicas, ajá, se presentan desde muy temprana edad, desde los meses pues sí, porque desde de desde nacido, la gestación no ¿no? debe Porque haber si eres habido. un niño, si eres un lactante al que le falta comida, al que le falta atención, al que le faltan cuidados, eso también es estrés. O tu mamá estuvo trabajando toda la Sí, gestación bien cabrón, ajá, no, ¿no? entonces, sí, exacto. Entonces esas diferencias terminan por marcar el fenotipo, ¿no? Y de aquí se deriva lo que después investigué, que es ya un concepto del siglo XX, que es el concepto de carga alostática, ¿no? El concepto de carga alostática, que es un concepto médico, ¿sí? Que justamente da cuenta de estas diferencias fisiológicas a raíz de esta idea de que nuestros organismos están en constante estrés, ¿no? Están en constante estrés. Pero cuando hablamos de la carga alostática, estamos hablando de una carga de estrés superior a la que puede, digamos,
soportar No, el organismo, ¿no? Superior y además muy constante, ¿no? Muy constante. Y esto va generando problemas de salud de índole progresivo. Entonces, por ejemplo, en sociedades con gran desigualdad, como México, como el propio Estados Unidos, porque Estados Unidos es una sociedad tremendamente desigual, la clase trabajadora tiene una mayor carga alostática, ¿sí? Que la clase no trabajadora, que la clase dominante, ¿no? ¿Y esto en qué se refleja? Bueno, se refleja en, em, en mayor propensión, por ejemplo, a cánceres, ¿no? Em, diabetes. sí, diabetes, incluso cambios a nivel de la química cerebral, ¿no? Entonces, la teoría de la carga alostática, de hecho, sostiene que el efecto acumulativo de estas pequeñas chingas que te pone la vida diaria, por decirlo así, no, o sea, porque sí, si trabajas dos turnos de 8 horas, pues obviamente te duele la espalda, ¿no? Te duelen los pies, duermes menos, Claro. ¿no? Estás desgastado, estás estresado, comes mal, ¿no? Todas estas pequeñas chingas que te pone la vida diaria tienen un efecto acumulativo en el organismo que es igual o incluso superior a que un solo órgano falle gravemente, ¿no? Eh, entonces, sí, estudios han relacionado un bajo nivel socioeconómico con una alta carga alostática. Y de hecho, esta relación entre el nivel socioeconómico y la carga alostática por sociedad es tan estrecha que incluso se puede predecir el desgaste de un individuo en su salud solamente partiendo de su condición socioeconómica Pues sí. de niño. Y el bajo estatus socioeconómico predispone a los niños a una suerte de envejecimiento temprano. Y cuando digo envejecimiento temprano me refiero a que ocurre a nivel molecular, o sea, es un envejecimiento que ocurre a nivel molecular, que va desgastando los telómeros de los cromosomas, ¿no? De nuevo, yo no soy científico, pero la metáfora preferida de los médicos es que los telómeros son como como estas puntas de plástico que hay en las agujetas de los zapatos, ¿no? Entonces, esas puntitas están ahí para impedir que la agujeta se deshilache, ¿no? Entonces, los telómeros serían algo así como esas puntitas de plástico en nuestros cromosomas, ¿no? Y si empiezan a adelgazarse por efecto de una alta carga alostática, lo que pasa es que hay una afectación a nivel de los cromosomas, ¿no? O sea, claro, Los se cromosomas muta. mismos empiezan a joderse, ¿no? Y es lo que causa esta especie de envejecimiento prematuro. Claro, porque no puedes renovar como el ciclo de celular, pues, Exacto. porque hay un problema. Ujú. Claro, ya entendí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay otras afectaciones. Por ejemplo, los órganos reproductivos quedan afectados por disminución de la libido y de la fertilidad. Las células del cuerpo bajan su respuesta a la insulina. Por eso hay tantos diabéticos, ¿no? Aumenta la grasa abdominal y aparece la diabetes. El sistema circulatorio, la presión sanguínea aumenta y hay riesgo de aterosclerosis y apoplejía, inflamación crónica, em, producto de hormonas de estrés y del sistema inmunológico que daña las moléculas del cuerpo y conlleva riesgo de Alzheimer y enfermedades cardíacas. Además, el cerebro sufre daños importantes. La corteza prefrontal, de la que depende la toma de decisiones, también queda afectada. Entonces, una persona de bajo estatus socioeconómico, o sea, con alta carga alostática, tendrá dificultades, por ejemplo, para posponer la gratificación, ¿no? O sea, para ellos es preferible una gratificación inmediata que una gratificación más grande Posterior. posterior. Ajá. Y eso se traduce en un pobre control de impulsos y una mayor dificultad para superar adicciones. Ujú. El hipocampo, además, que es clave para el aprendizaje y la memoria, también se reduce en tamaño. Entonces, la actividad de la amígdala, o más bien, además de esto, la actividad de la amígdala, de la que depende el miedo y la ansiedad, aumenta. Entonces, pues estás todo el tiempo estresado, paranoico, angustiado, con miedo, ¿no? El sistema mesolímbico dopaminérgico, también llamado sistema de recompensa,
también se queda dañado y entonces eso vuelve a la gente más propensa a depresión y adicciones. Ujú. Entonces, pues sí, cuando queremos decir que la pobreza afecta en la salud, no nos referimos solamente a, pues, no sé, dolor de cuello, ¿no? A cansancio, a que estás fregado porque viajaste en transporte público. O sea, estamos hablando de cambios realmente importantes en la salud de grandes grupos de población, ¿no? ¿Qué rige el timo? No lo sé, ¿eh? O sea, te mentiría, no lo sé, no lo sé. Pero lo podemos investigar y lo ponemos en los comentarios. Sí, no, yo no lo investigué, la verdad. O como el asiento del estado de ánimo, ¿no? Tampoco te sé responder eso, la verdad. No Lo- sé. Ajá, no te sé decir, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención porque si bien no estamos hablando de cambios a nivel genético, sí estamos hablando ya de cambios fisiológicos que te determinan de una manera, pues, muy cabrona, ¿no? Pues también lo puedes ver inclusive, ¿no? Ya más como en el ámbito de la observación cotidiana, como pues niños, ¿no? Pues, que pertenecen a un nivel social más alto y que evidentemente no tienen ningún problema pues ese tipo de estrés, ¿no? O, o sea, para nada van a estar trabajando, ¿no? De entrada no van a trabajar, ¿no? Se van a dedicar solamente a existir y todo eso. Si lo contrapones con un niño que no ha tenido esa alimentación, eh, pues de entrada no va a poder aprender de la misma manera, ¿no? No se va a desarrollar su fibra muscular de la misma manera, ¿no? Y sí, evidentemente yo creo que sí a la larga, ¿no? Estas cuestiones pues se van heredando, ¿no? Sí, ya por ejemplo en términos de estudios que hacen a nivel deportivo, es también está muy claro que el nivel socioeconómico sí eh, determina, pues, la manera en la que se van a desarrollar los Aquí individuos estamos, ¿eh? en... Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, estas habilidades, ¿cómo se llaman? La inteligencia kinestésica, ¿no? Ujú. Por ejemplo, los reflejos, todo esto que es lo que más intentan desarrollar, ¿no? En el deporte, está súper marcada la diferencia, ¿no? O sea, son los menos, las personas que pertenecen al proletariado que logran descollar en estas disciplinas, precisamente por la falta que tienen de todos los elementos que logran desarrollar, ¿no? Las habilidades que ahorita mencionaba. Y pues es que, pues, o sea, ¿qué hacen los pinches, los whitexicans, por ejemplo, ¿no? O sea, nada, ¿no? O sea, algunos, ¿no? Pues, medio estudian, van al gimnasio, van a la peda, o sea, ¿qué tipo de estrés puede llegar a tener esa gente, ¿no? Y, y sí, os lo mencionaba, ¿no? Ahorita, pues, imagínate, compararlo con alguien que tiene dos turnos de trabajo, luego tiene que regresarse en el metro todo encabronado. O sea, ¿qué va a estar pensando, por ejemplo, no sé, en seguir al gimnasio, cosas así, ¿no? O sea, cuestiones que necesita el humano para desarrollarse, porque ya ven que inclusive hay muchas teorías evolutivas que dicen que nosotros seguimos diseñados anatómica y cerebralmente, pues, neurológicamente, para movernos mucho, para seguirnos desplazando, para estar cargando cosas, y en algún momento tu modus vivendi elimina por completo esa capacidad de estarse moviendo constantemente. Y sí, o sea, yo estoy seguro que a la larga esa gente va a estar cada vez con mayores problemas de salud, mayor atrofia muscular, ¿no? También de reflejos, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Y entonces, pues no sé, o sea, creo que a lo mejor no estaba tan equivocado Wells, ¿no? Digamos, si asumimos una cantidad de tiempo así gigantesca, estos cambios acumulativos, quién sabe qué tipo de cambios podrían tener en el organismo, ¿no? Ya a nivel hasta genético, ¿no? Posiblemente. Ahora, lo que a mí me llama un poco la atención es que justo o sea, entiendo, me parece una gran novela por lo siguiente, ¿no? Porque no se clava en los asuntos científicos de la máquina. Las,
lo saca, ¿no? De inmediato. Da una explicación plausible de por qué funciona, pero de inmediato se ve que le interesa utilizarlo como una especie de pretexto para hacer una reflexión social, ¿no? Lo que hablábamos de la ciencia ficción suave y dura, ¿no? Em, Ujú, pero también me dejó pensando mucho en cómo, digamos, parece muy dudoso que, que un escenario así pudiera darse, ¿no? O sea, porque yo creo que los ricos, la clase dominante, sí tiene la capacidad para vivir como en estas comunidades aisladas, ¿no? Donde tienen, o sea, dependen de los trabajadores que hacen todo por ellos, claro, pero también, o sea, ujú. tienen, pues tienen sistemas de seguridad, ¿no? Si te vas así como a los súper ricos, tienen milicias privadas, güey. Tienen control de Sí, tecnología hijo de la de chingada. vigilancia, ¿no? Que no tendríamos. Entonces, no sé, o sea, no veo yo que o sea, por mucho que las clases estén una encima de la otra socialmente, tampoco veo yo como que se pueda dar esta separación por tanto tiempo y de tal manera como la plantea Wells, ¿no? O sea, porque la clase dominante siempre se va a apoderar del conocimiento y de la nueva tecnología, ¿no? Es lo que está pasando, ¿no? Que parece que no olvidan, güey, no se les olvida la capacidad técnica, ¿no? Sino que de alguna manera la asimilan bajo su poder y la utilizan para sus fines y dejan fuera a todos los demás, ¿no? Entonces, no sé, como este escenario en que una clase dominante de repente pierda como todo el control sobre la tecnología, me parece como criticable desde el punto de vista social, ¿no? Justamente es como el tipo de cosa que no dejan en manos de la clase subalterna, ¿no? Que, Sí, que ellos saben que justito. les conviene controlar. Entonces, bueno, pero esas son algunas de las ideas que se me ocurren. Definitivamente creo que es una novela que te hace pensar bastante, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho, que te deja pensando. Bueno, pues es que además en ese tiempo no se sabía los alcances de la clase dominante. O sea, los alcances éticos y también financieros, ¿no? O sea, materiales, porque, o sea, también eso es otra cosa. La separación entre clases que existía en la época de Wells era la separación entre los londinenses de clase media alta, ¿no? De la época que tenían costumbres ahí medio bueno, medio chistosas, ¿no? Y eran victorianos y bla, 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 y los trabajadores y los obreros. Pero si nos trasladamos eso al mundo de hoy, pues ya esa brecha o sea, Mucho mayor, dices tú. es gigantesca, ¿no? O Ajá. sea, entonces, probablemente Wells nunca imaginó que los ricos acumularían las posibilidades materiales de tal envergadura que vemos hoy en día, ¿no? Sí, O sea, porque sí, sí, estamos sí. en un punto en donde ya el problema, o sea, estamos en un punto de la historia en donde una revolución no alcanzaría, por ejemplo, una revolución como la entendemos, como la revolución de Francesa. octubre o la Ah. revolución francesa o la revolución mexicana. O sea, ese tipo de fenómenos sociales ya no van a existir. O sea, en ese sentido, Fukuyama sí tenía razón, pero no por las razones que él pensaba, sino porque materialmente no incide y no implica nada para el gran capital eso, Ujú. ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no, si acaso tirarás un Estado, ¿no? Y el capital es capaz de reinstaurarlo, ¿no? Pero una revolución humana de las clases proletarias no alcanzaría en el mundo actual para derrotar al sistema capitalista, ¿no? Y es algo que, Porque bueno, además la brecha, sí, como lo menciona Caro, o sea, yo creo que nunca se pensó que se iba a llegar a ese punto, ¿no? Todavía, yo creo que en la época de Wells, la clase dominante tenía alguna noción, por ejemplo, de cómo vivían todos los pobres, ¿no? Los índices de pobreza, o sea, tenían cierto contacto, ¿no? O sea, no por eso eran, ¿cómo Humanitarios, se ¿no? dice? Este, Menos culeros. sí, claro, sí, 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 o sea, no, o sea, han sido culeros, son culeros y serán culeros, ¿no? Pero ahorita tú ya ves gente que no tiene absolutamente ninguna idea de cómo vivimos otras personas, pero en serio, o sea, sí, pasan su vida entera sin saber absolutamente nada de cómo viven otras clases, ¿no? O sea, hay ricos que toda su vida se la pasan de verdad, o sea, en islas, ¿no? Y ahorita que decías que tienen, ya no solo son en fraccionamientos dentro de las ciudades, ¿no? Ya se compran incluso islas, cosas así,
viven en una realidad completamente distorsionada, ¿no? Este, o sea, es una locura ya la manera en la que se ha ensanchado esa brecha, ¿no? Y como dices, Esteban, ¿no? O sea, la clase dominante siempre ha tenido y sigue teniendo el poder sobre la técnica, ¿no? O por lo menos la detenta, ¿no? Ese poder, ¿no? O sea, lo que viene, por ejemplo, ahorita con las inteligencias artificiales va a abrir todavía más esa brecha, ¿no? Cuando comiencen a sustituir a ciertas personas con esta herramienta, ¿no? Eso y, por ejemplo, o sea, si llega a haber implantes, cibernéticos, ¿no? En el cuerpo Claro. o algún tipo de tecnología, ¿no? De prótesis que te permita tener ventajas sobre otros, ¿no? O edición, o sea, edición genética, güey, ¿no? El sacar. Lo hacen. Sí, güey, ¿no? O sea, o como es en esta serie de Altered Carbon de Netflix, donde los ricos tenían tanta tecnología que eran efectivamente inmortales, o sea, de que pueden pasar como su mente a varios clones que tienen, ¿no? Y eso hace, pues sí, que no se mueran y que, pues, mucho menos, No pierden eh, sus capitales, pues no sí, ¿no? Al tengan que... contrario, solo los acumulan todavía más, ¿no? Los acumulan durante siglos, ¿no? La misma Sí, persona. no, no. Eso es lo que yo creo que es más plausible, ¿no? O sea, que obviamente no estaba dentro de las posibilidades de Wells de visualizar eso, ¿no? Pero yo creo que en todo caso iría como por hacia allá, ¿no? A que los ricos, lejos de perder la hegemonía fisiológica, utilizarían la tecnología para tener ventaja incluso fisiológica, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Y es Siempre- bien pinche aterrador. yo fíjate que la visión de Wells, o sea, más que, o sea, porque de pronto pareciera que ve como con malos ojos, o bueno, que dejan el mal parados a la clase proletaria, ¿no? Pero yo más bien asiento un poco como en este tono de advertencia que era muy de ese tiempo, ¿no? Como de, bueno, o sea, había como una especie de certeza respecto a que las condiciones de trabajo y el trabajo forzado iba a llevar a una especie de degeneración de la naturaleza humana. Ujú, ¿No? Porque además eso era algo que se hablaba, de lo que se hablaba mucho en Inglaterra. Por ejemplo, no en balde el movimiento de Arts and Crafts, ¿no? Lo que pugnaba era más bien por devolver el derecho de lo bello a las clases populares, ¿Es ¿no? de Morris, de William De Morris? William Morris, ¿no? Y Ruskin, ¿no? Ajá. Como, pero como toda esta visión de que no, bueno, o sea, en realidad hay, y que a través de la artesanía, en realidad el hombre se realizaba a sí mismo, ¿no? Y generaba bueno, y embellecía su entorno, o sea, embellecer en el sentido que, pues, uno se proyecta en el entorno, ¿no? Y Ujú, eso es ornamentarlo y eso es como embellecerlo, ¿no? sí. En nuestra cultura. Y que las clases populares pues tenían derecho a ello y por eso hay como toda esta visión de llevar la educación de las artes y de las humanidades a las clases populares. Ujú, No, entonces siento que había como una especie de visión de que ese tipo de sociedad y de diferencia de clases y ese obligar a la gente a no alimentar su espíritu, a no poder descansar, etcétera, iba a llevar a una especie de degeneración tal de la naturaleza humana que después iba a ser imposible controlarlos, ¿no? Por eso esta metáfora de que se vuelven caníbales de las clases altas eventualmente y las clases altas, o sea, porque en realidad es como si la clase alta, al permitir esta diferencia de clases, estuviese como, pues, cavando su propia tumba, ¿no? Porque no hay manera, porque además en ese tiempo se había una visión muy clara de que las cosas eventualmente se iban a revertir, ¿no? ¿Cómo? O sea, o todo el mundo se iba a rebelar, iba a derrotar al sistema, o iba a pasar tal punto de evolución, o la evolución iba a darse de tal manera ante esta diferencia de clases que, pues, los de abajo se iban a terminar volviendo caníbales de los de arriba, porque claro, o sea, eso ya sociológicamente era una noción de verdad, o era una certeza, mejor dicho, para Sí, la sí, gente de sí. su tiempo que las crianzas en condiciones de vida infrahumanas, sin alimento, sin digamos, todas las garantías fundamentales de un ser humano, pues generan falta o sea, justo deshumanización, ¿no? Generan falta, o sea, porque eso es verdad, ¿no? Los grandes eh, núcleos o focos de criminalidad y digamos, de todos estos conflictos sociales se dan generalmente en sociedades que están pauperizadas, ¿no? México es el caso, Centroamérica, o sea, todo este problema de las bandas y del narcotráfico, pues no es culpa de la maldad humana en sí, sino
de las condiciones de pobreza extrema en las que ha estado sometida la gente durante décadas, que los han llevado a un punto tal en donde no tienen nada que perder y pues si matan, o sea, igual se van a morir, o sea, ¿qué empatía puede caber en esas condiciones de vida, no? Es un poco, y eso ya se decía en muchos textos del siglo XIX y XX, o sea, simplemente en México, Bárbaro Turner dice algo así como, o sea, este pedo se les va a venir, ¿no? Encima a todos los burgueses, dueños de fábricas y de campos de trabajo, porque no pueden tratar así a la gente, ¿no? No la pueden someter a, o sea, porque esto va a terminar repercutiendo en su propio mal, ¿no? Entonces yo creo que eso, más que hacer como una narrativa, o más que hacer una narrativa que trata de poner en mal a la clase obrera, más bien lo que trata de hacer es una advertencia de hasta dónde, hasta qué punto va a llevar la desigualdad, que es un aniquilamiento mutuo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas condiciones de vida de la clase obrera, que es la mayoría, los van a llevar a tal punto de deshumanización y de ya no tener ninguna fe en la sociedad y en el Estado al que tienen que servir, que pues mejor lo destruyen y mejor lo canibalizan, que es un poco lo que está, Eso creo que es muy, sí, es muy ¿no? cierto que estás. Pero el problema es que está como muy, tal vez debería, o sea, no está denunciado de la No. forma, o sea, porque el autor además, digo, el viajero nunca lo enuncia de esa manera, No. ¿no? Pero pienso que a lo mejor podría ir por ahí. Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón, tienes toda la razón. O sea, porque una especie de esta, sí, o sea, ya había experiencias en donde las clases bajas se rebelaban, Sí. ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo, no se comieron a los reyes, pero les cortaron la cabeza, ¿no? Es una especie de canibalismo, ¿no? Simbólico. Sí, lo que te dices creo que tú das en el clavo muy bien. Ay, Bueno, muy bonito. Hay un libro muy interesante de Robert Darnton, que es La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la historia francesa. No me acuerdo exactamente el título, ¿no? ajá. Pero el caso es que, por ejemplo, cuenta como en el siglo XVIII, XIX había como de pronto episodios en Francia donde había como una especie de gran descontento. Por ejemplo, ¿no? Caso particular de los gatos de la élite, ¿no? Y entonces había una especie de descontento popular tan grande por pues, la manera en la que la gente de la élite acumulaba y trataba además a los desclasados, digamos, a la bola de campesinos, a hambrientos, franceses, etcétera, a la gente, a los trabajadores de las ciudades, etcétera, etcétera, que entonces empezaba a generar una especie de odio, pero hacia los gatos, ¿no? Que vivían bien, que comían mejor que O ellos. sea, los gatos domésticos. Los gatos domésticos de las clases altas. Y entonces que había de pronto episodios de masacres, ¿no? En donde mataban de formas cruentísimas a los gatos, los abrían, los empalaban. ¿Los gatos de la clase alta o los Los gatos? gatos de la clase alta, Ajá. ¿no? Pero como una especie de expresión del cansancio que había por la diferencia, o sea, y entonces tú dices, bueno, es que esta gente, ahora dirías, malditos, Pobres gatitos. ¿qué les hacen a los gatos? Pero es que justamente ahí es entender por qué surge el rencor social, ¿no? Y el rencor de clase, y como eso sí es fermento de cosas súper violentas, súper horribles, sí, ¿no? Y yo no quisiera que se llegara a ese punto, pero es que era creo que ya una especie de conciencia clara de que si no se hacía algo, como con la avaricia de los ricos, ¿no? Que además su avaricia lo que es volver a los pobres cada vez más pobres, y eso es nuestra historia desde hace 500 años, ¿no? O sea, los pobres se están volviendo cada vez más pobres. Aunque no lo creamos, aunque aumente nuestra capacidad de consumo. Sí, ¿no? aunque tengas un celular, o sea, nuestra capacidad de autosustentarnos, somos más pobres que un campesino del siglo XIV, ¿no? O que un siervo del siglo XIV, y eso es un hecho, porque si mañana te corren de tu trabajo, ¿qué pasa? ¿No? Y justo por esta enajenación del trabajo que hemos sufrido, no sabemos hacer nada, ¿no? Sí. Entonces es interesante porque es creo que una advertencia que ya existía como en muchas, o sea, además como muchos movimientos, o sea, el mutualismo, o sea, toda esta onda era como de, hay que tratar de separar, digamos, de amortiguar esas diferencias de clase, porque si no, esas diferencias de clase van a terminar por colisionar a toda la sociedad, ¿no? No tenían esperanza en un cambio revolucionario, sino que pensaban que ese cambio revolucionario iba a terminar siendo catastrófico, ¿no? Sí. Se iba a terminar como de anular a sí mismo el hombre, que en realidad es un poco lo que está pasando, porque además es un poco lo que termina pasando con los Morlocks y los Eloi, ¿no? Como que se suprimen a sí mismos, y además es como si estuvieran separados, ¿no? Como si unos conservaran, o sea, como si entre los dos hicieran uno, ¿no? Y es como si las facultades del humano se hubieran separado. En dos diferentes. En dos como además antagonismos que luego se terminan condicionando y suprimiendo y cancelando y el hombre ya no existe. Ajá. Sí. Y está cabrón. Verga. Ya me deprimí toda la semana. Ya no sé. Yo también. Estaba feliz hace rato. Sí, sí, tienes toda la razón, es eso, creo es eso, es como... Yo no leí la novela, a lo mejor No. Es,
o sea, yo creo que tú pones justamente el dedo en la llaga ahí, ¿no? Es justo eso lo que quiere decir, o sea, o sea, pues sí, las mismas condiciones, la misma separación de clases lleva a que una de esas clases pierda el espíritu humano, ¿no? Que tenga esta incluso actitud de destrucción, de canibalismo de la propia humanidad, ¿no? Y la otra es completamente indolente y solo es, pues sí, hedonista, ¿no? Hedonista, indolente, despreocupada, ¿no? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de su visión de los ricos, que yo no sé qué estaba viendo ya en la burguesía inglesa de su tiempo, Cargarla, pues sí. porque, bueno, yo trabajé en una escuela de Las Lomas. Los que no viven en México o en la Ciudad de México, pues Las Lomas son la parte más rica de la ciudad y probablemente de... No, bueno, creo que San Pedro Garza es más rico que Las Lomas, pero después de San Pedro Garza, pues Las Lomas y luego Zapopan, ¿no? Así es un poco, o sea. Y entonces además Las Lomas funcionan como una especie de burbuja, ¿no? Respecto a la realidad chilanga. O sea, porque yo les juro que Las Lomas es como otro país, es como si de pronto llegaras a Suiza, ¿no? Y bueno, en Suiza muy raro porque además no hay transporte público eficiente, no hay educación pública, no hay salud pública, pero es como una especie de Suiza de ricos, ¿no? Es como Dubái, ¿no? Ándale, pero con árboles, porque además tienen un montón de bosque, a diferencia del resto de la Ciudad de México, que estamos... Mi calle no tenía un árbol, por ejemplo, no hay ni un solo, o sea, no hay ni un árbol en mi calle, pero bueno, ahí sí hay bosques. Pero ya me estoy perdiendo. El punto es que yo era maestra en esta escuela de élite, de la que duré muy poco, porque la verdad sí me generó demasiados conflictos existenciales y también fatiga crónica, pero eso es otra cosa, porque pues, sí son muy difíciles los niños ricos, muy difíciles. Y no por ellos, o sea, por la manera en la que los han criado, y pues piensan que no existe. Pero justo un poco voy a que, a mí había una cosa que entre que me llamaba la atención, me causaba curiosidad antropológica y también horror, ¿no? Y se lo decía constantemente a Esteban, era, o sea, yo les juro, ¿no? Tenía 6 grupos, ¿no? Y en particular esto es algo que pasaba entre las chicas. Tenía 6 grupos donde todas las chicas, o sea, fácil llevaban el 60-70% de las chicas llevaba el mismo modelo de mochila del mismo color, se los juro. La misma mochila del mismo color, ¿no? El mismo corte de pelo, el mismo tipo de alaciarse el pelo, porque además las que no tenían el pelo lacio se los alaciaban. O sea, pero las mismas marcas, o sea, pero había una uniformidad como en la expresión corporal autoasumida. Ajá. Que a mí me sacaba de onda. En la escuela esta no les prohibía nada. Yo estudié en una secundaria de monjas y en mi secundaria me prohibían las perforaciones, las pulseras, no sé, que fueran muy escandalosas, peinados extraños, que se peinaran el pelo de colores, ¿no? Pero entonces las monjas realmente activamente todo el tiempo tenían que estar sobre nosotros así con cara de, traes un piercing en la ceja, aunque traigas esos lentes oscuros que tratan, o sea, era inevitable estar todo el tiempo reprimiendo a los chicos en este impulso de expresar su personalidad, ¿no? Igual o sea, tú vivo junto a una prepa del poli, o sea, tú lo que ves son chicos raros, adolescentes, o sea, algo que uno entiende de la adolescencia es esta expresión desaforada de la personalidad a través de la ropa, de los piercings, de los pelos de colores, pero en las escuelas de élite, la gente de la clase alta está tan, no sé, tan presionada por el qué dirán de los otros, de su propio grupo social, que no hacen nada por diferenciarse. Y es impresionante que niños de 16 años, de 15 años, de 14 años, que lo normal es que se quieran pintar la cara. O sea, ustedes saben cómo son los adolescentes. Bueno, aquí ni siquiera compran mochilas diferentes. El mismo estuche de la misma marca, de las mismas formas, que dices, bueno, es que teniendo tanto dinero, tienen tantas posibilidades, ¿no? O sea, pueden comprarse lo que quieran y se compran y deciden voluntariamente comprarse lo mismo. Entonces, a mí eso me generó algo que no termino de procesar, ¿no? Que para mí fue además un shock cultural porque pues, nunca había convivido con gente de esa clase social. Que sí, no entiendo si es algo de los ricos ese ímpetu de uniformarse, ¿no? Y si a lo mejor esa crítica de que todos son iguales, o más bien esa visión de que todos los Eloy son iguales, es porque ya la aristocracia burguesía victoriana tendía como a esa uniformidad, ¿no? Por lo menos en lo corporal, ¿no? Y en la personalidad. A mí eso sí me generó, y perdónense si hiero susceptibilidades con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero sí me generaba mucho
conflicto y curiosidad. Tal vez algún día tenga las herramientas para explicármelo. Porque sí, era como una conducta completamente diferente a lo que ves en cualquier otra escuela de la clase media o baja de este país, ¿no? Ya no nos ponga, o sea, cualquier escuela que no sea de élite es otra onda, ¿no? Entonces, pues sí me llamó mucho la atención. O sea, porque claro, aquí sí era una escuela de apellidos Compuestos. compuestos y que además yo daba gracias que no me tocaba dar México siglo XX, ¿no? Porque tenía que hablar de los abuelos de varios de mis alumnos. Literalmente, literalmente. No, cosas que ¿qué ¿nieto de quién? Y sí. Entonces, es interesante como esa clase alta que sale en periódicos y en revistas es súper, pues tiende a uniformarse de esa manera, así, Pero el código. Está homogeneizada, ¿no? Personalidad, ¿no? Desposeerse de personalidad. Es como, ¿por qué? Digo, también eso es enajenarse, ¿no? Eso también es una forma de alienación, pero sí me llamaba mucho la atención. Y ya, perdón por mi digresión enorme. Yo nada más, que nada tiene que ver más con la máquina. a nuestros escuchas de las lomas, yo nada más les quiero decir que ya pronto vamos a sacar el Patreon, ¿no? Sin ninguna razón particular, pronto habrá Patreon, ¿no? Entonces, Podemos recibir su dinero sin... No tenemos problemas con eso. Sí, pues sí, esto fue la máquina del tiempo y algunos temas, yo creo, para pensar esta novela, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera poner ahí algo que haya quedado sobre, ¿no? Ajá. Alejandro, ¿algún comentario extra? No, pues nada más, si no la han leído, que la lean, y si no, pues ojalá que lo que hayamos comentado los lleve a releer la novela tal vez con otra óptica, porque fue lo que me dieron ganas ahorita inmediatamente con todo lo que platicamos de Otra vez. volver a aventármela ya con todo lo que hemos dicho, ¿no? Sí, es bastante interesante. Así es. Y qué, pues súmenos el disco, ¿no? De Pues sí, pues tuve la fortuna, ¿no? De que hay un cuarteto mexicano que es la verdad, de los más cabrones que existen, ¿no? También a nivel internacional, el Cuarteto José White, que grabara una de mis piezas. Entonces, pues búsquenla ahí en Spotify. Cuarteto de cuerdas José White. El white es como, o sea, blanco en inglés. Y ahí busquen la obra que se llama Transfiguraciones. Es la que yo me aventé para el concurso que gané en la edición de 2020, la primera mención. Y pues ojalá les guste, ¿no? La pueden poner de fondo mientras leen La Máquina del Tiempo, por ejemplo, ándale. ¿no? Sí, 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 sí. Y la pueden escuchar después de nuestro podcast. Aquí, si lo están oyendo en Spotify, pues La rola y en YouTube el podcast. ándale, y entonces ya es música de fondo. No, pero mejor que la Sí, oigan sí, con a huevo. atención, ¿no? Con atención ahí. Sí, no, pues qué chido, Alejandro. Muchas felicidades, la verdad. Qué Muchas chingón. gracias, amigos. Y sí, los invitamos a que le echen un oído a Transfiguraciones en Spotify de José White, ¿no? Del cuarteto José White. ¿Está bien? Sí, lo dije bien. Así es, sí, Sí. sí, sí. Perfecto. Sí. Y bueno, pues, Caro, ¿algún comentario? ¿No? No, pues tengan muy buena semana. Tengan muy buena semana. Yo también, yo creo que yo ya dije lo que tenía que decir. Agradezco muchísimo a quienes nos escucharon. Ya saben, compartan, suscríbanse, Critíquenos, critíquenos, coméntenos ódienos de qué quieren que hablemos, les gustó o no les o gustó. ámenos. Pásenselo a otros geeks ahí que tengan, ¿no? Contactos. Sí, si están muy en contra de todo lo que hicimos, escríbanlo en los comentarios, ¿no? Y compártanlo. Miren a esta gente diciendo tal sarta de barbaridades. Nos haría bien eso. Sí, nos harían un favor. La Bueno. neta, sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Limítrofe Podcast. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye.